Buenas estudiantes, mi nombre es Carlos Macís. Vamos a explicarles este tema de la NIP 21, efectos de las variaciones en el tipo de cambio de la moneda extranjera. En este material tenemos un marco conceptual ahí donde nos da varias definiciones sobre lo que es moneda funcional, moneda extranjera, tasas de cambio, partida monetaria, partida no monetaria, negocio en extranjero, inversión neta en negocio extranjero, diferencias de cambio. Entonces toda esta información está en la NIC 21. Aquí hay un resumen de estos conceptos más importantes, más relevantes. Luego tenemos lo que son reglas de conversión a la moneda funcional de transacciones en moneda extranjera. Ahí nos explica cómo va a ser el registro inicial, cómo hacer la medición posterior. Luego se nos habla de cómo debe ser la presentación en los estados financieros, las reglas de conversión en cada estado financiero, balance de situación, estado de resultados, tratamiento contable de las diferencias de cambio. Entonces aquí tenemos un resumen de estas reglas específicas. Nos dice la NIC que hay reglas a seguir a la hora de convertir estados financieros de la moneda funcional, o sea, la moneda del país de origen, a una moneda extranjera. En este caso Costa Rica, y sería el colón, ¿verdad? Versus cualquier otra moneda extranjera. Entonces aquí vamos a ver un ejercicio de cómo serían esas reglas para convertir los estados financieros. En este cambio, estado resultado nos dice que todas las partidas son convertidas al tipo de cambio promedio. El estado o situación financiero, también conocido como balance general, dice que los activos, sean monetarios o no monetarios, se convierten a la tasa de cambio de fin del periodo. Entonces, si estamos haciendo el cierre fiscal el 30 de septiembre, sería el 30 de septiembre. Si lo estamos haciendo al 31 de diciembre, el cierre fiscal, entonces sería al tipo de cambio de esa fecha. Luego dice que las partidas de pasivo y patrimonio son convertidas al tipo de cierre del periodo, con excepción de los impuestos por pagar y la utilidad del periodo, que esto sería a una tasa de cambio promedio. Luego las diferencias de cambio por conversión, o sea, va a haber una diferencia de cambio a convertir todos los activos, pasivos y otras partidas de impuesto por pagar y otras al promedio, va a dar una diferencia. Entonces eso lo vamos a meter una cuenta en patrimonio que se llama diferencias de cambio por conversión. Entonces ahí va a ser donde se registra la diferencia. En lo que tiene que ver con el estado de cambio en el patrimonio, dice que los saldos iniciales se convierten al tipo de cambio al inicio del periodo. Luego los movimientos del periodo sería al tipo de cambio promedio. Luego, si hay un incremento por superávit, sería el tipo de cambio de cierre del periodo. Y las partidas al final del periodo que están en el estado de cambios se convierten al tipo de cambio al cierre del periodo. Luego tenemos para el estado financiero lo que es el flujo efectivo. Dice que la utilidad se convierte al tipo de cambio promedio, la depreciación y promedio, depreciación y las provisiones, si hay, al tipo de cambio promedio, la depreciación y la provisión al tipo de cambio de cierre. Las partidas de activo y pasivo se convierten al tipo de cambio de cierre, con excepción de impuesto por pagar, que sería el tipo de cambio promedio.
Las actividades de inversión se convierten al tipo de cambio de cierre. Las actividades de financiamiento al tipo de cambio también de cierre al final del periodo. Y las diferencias de cambio por conversión, o sea, al convertir todas las partidas de operación, de financiamiento y de inversión a diferentes tipos de cambio, ahí va a dar una diferencia. Entonces, esa se va a meter como diferencia de cambio por conversión. Entonces, les voy a explicar un ejercicio de paso por paso. Que por aquí tenemos un estado de resultados que me lo están dando en colones a 31 de diciembre de X año. Tenemos el balance de situación que también me lo están dando en colones a diciembre de X año. Aquí están los activos, pasivos y cuentas de capital. Luego tengo el estado de cambios en el capital, también a diciembre de X año. Aquí están colones. Y me están dando el flujo efectivo también a ese mismo año en colones. Entonces, vamos a convertir, según las reglas que anteriormente se nos dijo, el estado de resultados. Vea que el que nos habían dado es este en colones. Es el mismo que les mostré anteriormente. Este es el estado de resultados en colones. Lo voy a pasar a dólares en este caso. Nos dice que el tipo de cambio al inicio estaba 10 por colón y 10 colones por cada dólar. Y el tipo de cambio al final estaba a 12 colones por cada dólar. Y el promedio sería la suma de los dos dividido entre 2. Así como sacaría el promedio. Que nos decía ahí, según la NIS 21, que las partidas del estado de resultados se convierten al tipo de cambio promedio. Entonces, cada una de estas partidas los dividimos entre el tipo de cambio promedio, que sería 11. Cada una de ellas las dividimos entre el tipo de cambio promedio. Entonces, en cuanto a esto, ese estado financiero es sencillo de aplicar la regla. Entonces, todas las partidas que nos están dando al tipo de cambio promedio. Aquí vemos ya que nos da 17.170 dólares en este caso. Entonces sería la conversión de el estado de resultados. ¿Cómo sería el balance de situación? Vea que el balance de situación nos lo están dando en colones. Activos, pasivos y cuentas de patrimonio. Este fue el mismo que les enseñé anteriormente. Entonces, este nos están dando en colones, pero hay que pasarlo a dólares, usando los mismos tipos de cambio, inicio, final y el promedio. Entonces, ¿qué nos decía? Nos decía, los activos monetarios o no monetarios se convierten en el tipo de cambio al final del periodo. Entonces, al final sería 12. Entonces, cada uno de estos montos de activos, sea monetario o no monetarios, pasarían a dólares. De la manera sería dividiendo cada partida de estas entre el tipo de cambio al final del periodo. Entonces, cada una de estas las dividimos entre 12. ¿Cómo serían los pasivos? Cada una de estas partidas las dividimos entre 12, con excepción de impuestos por pagar. Entonces, aquí tenemos la partida impuestos por pagar. Esta sería con el tipo de cambio promedio, o bien sea, se jala el impuesto por pagar, también se puede jalar del que me dio acá en el estado de resultados, pero ya en dólares, 7.359. Lo ponemos acá, 7.359. Luego las demás partidas serían el tipo de cambio al final, que será 12. Dividimos cada uno de estos colones entre 12.
con excepción de la utilidad del periodo. Bueno, en este caso nos dice que es entre tipo de cambio promedio, o bien sea lo jalamos de la que nos dio acá en el estado de resultados, la jalamos para acá, que ese sería el resultado que tendríamos ahí. Entonces, una vez que ya hice toda la conversión de activos, pasivos y patrimonio, me va a dar una diferencia. Entonces, esa diferencia nos decía la norma que se debe crear una cuenta que se llama diferencial de cambio por conversión. Entonces, pondríamos los 2044, que es la diferencia que me está dando ahí. Entonces, ya con eso, en este caso sería negativo, me está dando una diferencia negativa. Ya con eso estaría cerrado el balance de situación. Entonces, esa es la forma de cómo trasladarlo. ¿Cómo sería el estado de cambios en el capital? Este es el que tenemos en colones. Nos decía que cada una de estas cuentas al inicio se cambian al tipo de cambio de inicio. Pues aquí lo tendríamos ya pasados a tipo de cambio de inicio. Cada uno de estos montos dividido entre 10 me daría estos montos. Luego los del final dice que al tipo de cambio al final. Entonces sería cada uno de estos montos dividido entre 12. ¿Ya? Entonces la diferencia entre 5.000 y 4.000 es lo que vamos a poner acá para cerrar los saldos. La diferencia de 5.000 menos 4.000 sería, lo ponemos acá. La diferencia de 1.000 menos 833 la ponemos acá. Luego nos decía que la revaluación de activos lo convertimos con el tipo de cambio promedio. Entonces la suma de esos dos menos este me va a dar 6.22. La ponemos acá. Luego aquí tenemos una diferencia de cambio. Aquí tenemos la utilidad que pusimos en el estado de situación. Le hemos puesto 5.8. Luego aquí a convertir esta me está dando 6.964. Entonces me va a dar una diferencia. Esa la pongo acá como diferencial de cambio en el patrimonio como diferencia de cambio por conversión. Y aquí jalamos la utilidad que me dio el periodo. Entonces ya con eso tendríamos el estado financiero convertido. Entonces en sí, en términos generales, ya convertimos estos tres estados financieros: balance estado de resultados, balance de situación, y ya convertimos luego tenemos el estado de flujo efectivo. Como nos dice, el flujo efectivo, tenemos varias cuentas. Entonces aquí nos están dando colones, la vamos a trasladar a dólares. Cada una de las partidas aquí le estamos indicando con qué tipo de cambio se va a utilizar: el promedio, tipo de cambio final, tipo de cambio final, promedio, tipo de cambio final, para trasladarlo a dólares. Una vez que utilizamos o lo trasladamos a este tipo de cambio, promedio o final, pues nos va a dar una diferencia, y la diferencia la vamos a poner como disminución aumento neto. Recordemos que esta diferencia de cambio de conversión la traemos de el estado de balance de situación. Entonces ya con esto nos estaría cerrando el flujo de efectivo. Entonces aquí ya estamos agregando, es pasar de a dólares, de colones a dólares, con el tipo de cambio promedio o tipo de cambio final que le estoy indicando aquí en cada uno de los cuentas de activos, de operación de financiamiento y de inversión. Entonces ya con esto estaríamos completando el ejercicio de traslado de conversión de colones a dólares. Entonces muchas gracias por la atención. Entonces ahí les voy a estar dejando ejercicios para que ustedes lo resuelvan y tengan este como guía. Entonces muchas gracias.